hay dos temas que pasaron con López Obrador. Uno, terrible, que tiene que ver con esta postura de López muy enfadado porque los gringos avisaron, el gabacho avisó que va con todo en el fentanilo, contra el fentanilo y contra los chapos, los hijos del Chapo. Y López se enfadó, López se enojó y armó un gritadero bárbaro y dijo que, pues aquí tengo el video, y dijo que nos íbamos a la guerra si el gabacho intentaba detener a los hijos del Chapo, que envenenan a todos con el fentanilo. Y así que yo los dije que López se la estaba jugando muy gacho. Mira, aquí está el video. Voy a poner 20 segundos cuando mucho, porque me molesta la voz de López. Pero esta habla de su enfado. Él estaba enojado. Y cuando uno tiene 70 años de edad y se malpasa y anda en friega todo el día trabajando o distraído, o como sea, pero andas todo el día, un coraje de estos te mata, ¿es en serio? Los corajes te matan, y luego si Loret te da 2, 3 toreadas más, pues peor, cabrón. Ayer estaba yo, alguien me estaba diciendo, hay que pedirle a Loret que saque otro video para que le dé el pasecito a la red de López, ¿no? Porque todo el mundo decía que se había muerto, y le pedían a Loret que por favor sacara un video. Pero vea usted, un hombre de 70 años, cuya vida tiene que estar serena, ya tranquilo, moreno, sereno, moreno. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Pues, pero primero los narcos, ¿no, López? Primero que mandas a los narcos a pelearse con los gringos, y luego ya todos nosotros, ¿nosotros por qué? O sea, ¿qué bronca traemos nosotros con el gabacho? Pues la bronca es tuya, López. Te están pidiendo colaboración para atacar al narco. Pero tú les dices, no, pues es que aquí les damos besos y abrazos, y te dicen, es que ya lleva 152 muertos, 52,000 muertos. Pues sí, pero hay que darles más besos y abrazos, hay que hablar con sus mamás que les echan clases, o sea, es obvio, ¿no? Y los gringos ya dicen que vivimos en un narcoestado, ¿no? Y esto lo he visto yo en todo el noticiero de Estados Unidos. Terrible. Y es que ha tenido días muy malos, López, no nada más este pleito por el fentanilo con los estadounidenses, sino también que la Suprema Corte le tronó este plan B de la reforma electoral, no existe ya. López se molestó muchísimo, todavía quiere tumbar ahí a la ministra Norma Piña. Su problema con la grabación del INAI, cuando descubren que el secretario el vampirote que está ahorita, Adán Augusto, dice que no les conviene tener INAI, no les conviene tener transparencia, que mejor así se queden calmados, que no es necesario tener INAI. Luego le matan a 40 migrantes ahí, en Ciudad Juárez, con la quemazón esta organizada por el Instituto de Migración, Nacional de Migración, y luego le salen los lujos al general de la Sedena, que si le dieron 2 millones de pesos a Córdoba del INE por despedida, pues el general se metió 2,5 millones en un fin de semana. Entonces, ha tenido malos días, se pelea con estos monos, con el gabacho, y cualquier coraje te mata a los 70 años. No me hagan enojar a mí, yo casi llego a los 70, y hay muchos que tienen 70 ya, y la verdad es que no estamos para andarnos enojando con nadie, sobre todo porque si nos morimos del coraje, peleados con alguien, pues nuestros hijos se van a quedar con las broncas, y nuestras viudas, y nuestros nietos. López no toma en cuenta que a lo mejor él se muere, ¿no? Pero que los enemigos se los va a dejar a los hijos, y se los va a dejar a la esposa, y hasta a los nietos. Y por eso, a esta edad que uno ya se está yendo, no estoy diciendo que nos vamos a morir todos los viejos, pero tenemos que morirnos. Pues mejor dejar amigos, ¿no?
dejar amigos que le ayuden a los hijos, a los nietos, que la gente tenga buena memoria de uno. Pero López, yo creo que se le juntó todo eso y López se va a una gira y las versiones del diario Yucatán, un periódico ultraderechista de Yucatán, dice que se desvaneció en la gira en Yucatán y se desmayó. Y ahí empezó el desorden. Terrible. Vamos a ver la nota. El diario Yucatán dice que López sufrió un presunto infarto. Y esto porque se desvaneció. Había un desayuno, y aquí está la nota, la puede usted leer, se las dejo un rato al aire ahí. Dice que se disponía a comer antojitos yucatecos cuando de repente, se desploma. No hay video del hecho de su desvanecimiento, no hay quien declare que se desvaneció, no hay ninguna fuente confiable, pero el periódico los debe tener, porque si está apuntando este tipo de cosas es porque tiene la versión de a uno o dos o tres de los que estuvieron presentes y habla de qué fue lo que pasó después. O sea, una nota muy bien estructurada, ¿no? De que lo sacaron de ahí, que lo llevaron al avión, que se lo llevaron a México, etcétera. Pero fundamentalmente dijo que había sufrido un infarto. Cosa que la presidencia de inmediato intentó, pues, desviar la atención, alegando que el hombre tenía COVID, y lanzó un tuit firmado por López en el que López sostiene que tiene COVID. Y esa es la historia. La versión de estos cuates de que tuvo un infarto y la versión de López que tuvo COVID. Y de ahí se desprendió una serie de discusiones en las redes sociales sobre López y sobre la posibilidad de que estuviera enfermo y qué tan enfermo estaba y si se iba a morir, ¿no? Terrible. Vivimos en un país lleno de odio. Unos que odian a López deseando que se muriera, deseándole lo peor, dudando de lo que se decía de las versiones oficiales, y otros odiando a los que odian a López. Y cuando yo estaba viendo toda esta discusión en redes, me quedó muy claro. Güey, era domingo. Fue domingo ayer, güey. Día de guardar. Estaba uno total. Es un día de guardar, güey. Hay que ir a misa, hay que ir al servicio dominical, hay que ir al culto, ¿verdad? O sea, depende de tu religión. Día de pasar con la familia, güey, salirte a caminar con los perros, con los niños. Y todo el mundo enfrascado en una pelea de ódiame más. Haz de cuenta que terrible, terrible. Y lo primero que pensé fue eso, ¿no? Dije, wow, tenemos un país lleno de odio. Es el país que López Obrador ha dividido más, porque este país ya estaba dividido. Pero López tiene, pues, 4 años y medio en lo mismo, ¿no? Dividiendo, agrediendo, insultando y sembrando vientos. Es decir, el que siembra vientos cosecha tempestades, y López, creo yo, empieza a recogerlos. Es el principio del fin. Ya López debe saber que ya está fuera de la presidencia. Es más, que ya se tardó en destapar al otro. ¿Sí? López ya debía haber soltado el poder y ya, tranquilo, dedicarse a lo suyo. Es decir, López ya le llegó la hora de soltar el poder. Ya no puede sostenerlo, ya está concentrando mucho odio, está dividiendo. Si en algún momento determinado se podía pensar que Morena no tendría problema en ganar la elección del 2024, con López así como está, se está poniendo la cosa muy, muy mal. Yo vi mucho odio sembrado, pero antes de revisar el odio, vamos a ver la versión del COVID.
Hoy en la mañana una persona en Twitter me preguntaba si yo creía en eso del COVID, ¿sí? Y me decía, ¿a poco tú le crees a lo del COVID? Y yo dije, pues que si creo en lo del COVID, yo diría que sí, ¿por qué no? Pero también creo que la verdad prevalece. Si no es COVID, ya lo sabremos. Mientras, esperemos a que se recupere y si no se recupera, también lo sabremos. De tal suerte, esperemos. López es adulto mayor, ha sufrido infartos, a diario interactúa con decenas de personas, son riesgos muy altos. Yo me he vacunado 6 veces, me he cuidado, jamás me he contagiado y así las cosas. Lo que me pregunto es por qué en presidencia no se aplica un protocolo estricto para evitar que López se enferme, porque efectivamente, y luego aquí lo pongo, vive muchos problemas López. O sea, no sé si esté vacunado, porque antes lo publicitaba, ahora ya no. No se cuida, es obvio que no se cuida. Tampoco lo cuidan, porque no es posible que, por ejemplo, López vaya a una marcha y vea usted a López ahí en medio. Vea usted toda esa gente. Y así es de todos los días, porque a él le gusta andar entre la masa. Pero, ¿se vacuna o no se vacuna? Porque si se vacuna, pues no hay bronca, métete en medio, papá. Pero si no estás vacunado, meterte a este tipo de eventos así, como nadie con cubrebocas, como que es un suicidio, sobre todo, pues porque es un hombre de más de 60 años, de hecho tiene 70. Ha tenido varios infartos, es hombre, como hombre uno tiene angiotensina y que con el COVID se incrementa el nivel de angiotensina y por eso te mueres de un infarto. Y la verdad es que hay muchos riesgos y es muy factible que López se haya enfermado de COVID. Yo creo que se ha enfermado más de COVID que de otra cosa más grave, aunque por su edad. Cualquier enfermedad es muy grave. Mire, estos son los factores de riesgo del COVID. Nada más porque luego se nos olvidan, ¿no? Pero entre otras cosas es la edad. Ahí está abajo, la edad. Mientras más viejo, más posibilidades de que te enfermes. Luego, enfermedades del corazón. López está enfermo del corazón. Alta presión. Estos son los riesgos para que enfermes gravemente de algo por causa del COVID. Obviamente, de pulmonía. Ahora tú dirás, es que ya nadie se muere del COVID. No, sí. Sí. Aquí están las cifras del día de hoy. En México, vamos a ver primero esta cifra. En México se han contabilizado entre 750,000 y 826,000 personas, 800,000 personas muertas por COVID. Todos los que estamos aquí ahorita, todos conocemos a alguien que ha muerto de COVID. Y conocemos a muchos más que han enfermado de COVID. El COVID existe. El COVID ha matado a 800,000 personas en México. El COVID es neta. Y 7 millones y medio de mexicanos se han enfermado de COVID. Y según las cifras oficiales, solamente han muerto 333,000. Pero ya sabemos que no, ya sabemos que son al menos 758,000. Pero aquí están las cifras. Hoy había 16,000 personas enfermas de COVID en México. El COVID mata, ¿sí? Y mata más a los viejos. Y entonces López ya es la tercera vez que se enferma. Ahora, obviamente, si se enferma tantas veces, yo me he vacunado 6 veces.
precisamente porque estoy enfermo del corazón, estoy viejo, tengo alta presión. Yo estoy como López. Yo me desmayé alguna vez en un estudio de televisión, 2 veces, porque mi corazón estaba latiendo 20 veces por minuto. Y no fue sino hasta la segunda vez que me desplomé que me dijeron que necesitaba un marcapasos. Yo ya me desplomé, yo ya me desvanecí, yo sé de lo que estoy hablando. No tengo tantos años como López, pero pues tengo un poco menos. Soy viejo, tengo un problema del corazón, me he desmayado y por eso me he vacunado 6 veces. Y ya me toca otra, voy por la 7ª. Y me cuido y me resguardo y no salgo de casa. Y no saludo a nadie que no conozca. Y si lo saludo, pues traigo mi gel todavía y me lavo las manos. ¿Qué no pueden hacer lo mismo con López? ¿Qué no puede hacer lo mismo la esposa de López? Ya no digamos el Estado Mayor. Lo más terrible que si lo analizamos de fondo salta a la luz, es que si con todos los cuidados que le ha prodigado Presidencia, porque seguramente Presidencia se los ha dado, si con todos los cuidados, todos los que usted pueda imaginar que tiene un presidente, con los médicos que tiene el presidente, con las pruebas contra COVID o contra cualquier otra enfermedad que tenga el presidente, todo lo tiene a la mano el presidente. Si con todo eso se ha enfermado 3 veces, entonces está muy mal de salud. No porque se vaya a morir, sino porque su salud es muy precaria, porque trae un problema pues con lo que se llama la supresión de inmunidad, es decir, ya estás viejo, estás mal, ya van 3 veces que te enfermas, y si estabas vacunado, ¿qué vacunas te pusieron? ¿Cuándo te las pusieron? ¿Son de las cubanas o son de qué vacuna? ¿Qué murero te metieron? O sea, no puedes conseguirte unas buenas vacunas. Es decir, hay tantas preguntas que uno se hace y eso mismo ha convertido a este hecho de que es que no puedo creer que se haya enfermado otra vez de COVID, ¿no? Tan descuidado es. No, es que habla de que su estado de salud es realmente mal. Y uno, pues a esta edad con un empujoncito tiene uno para romperse todos los huesos. Pues imagínate si uno todavía se avienta, ¿no? Y algo está pasando con López muy mal y fotos como esta lo demuestran. Y luego, tan pronto la gente supo que se había enfermado de COVID, obvio, pues no le creyeron, ¿verdad? Por tercera vez, no es cierto, se estaba muriendo. Y empezó el odio a salir. Primero, pues porque López sembró vientos. Una vez se le ocurrió decir que el coronavirus no te daba mientras no mintieras, no robaras y no traicionaras. Entonces, si seguimos esa lógica de López y se ha enfermado 3 veces, pues 3 veces el COVID le ha dado por mentiroso, por robar, por traicionar. 3 veces. Por su boca muere el pez. Y luego tuvo otras declaraciones como esta. Y luego los güeyes de Guacamaya Leaks se bañaron. Epic Man Navarra defendiéndolo. Y luego los chismes de que está hemipléjico, que hemiplegia derecha por infarto cerebral izquierdo. O sea, no saben ni qué están diciendo. Y luego esta que el presidente ya está en terapia intensiva y otros que no se muera, que tiene que ir a la cárcel y luego qué iba a pasar si se moría y terrible. El odio. Pero si López tiene acceso a Twitter, y supongo que lo ve, o a Facebook, debe alarmarse por el nivel de odio que despierta el solo hecho de padecer COVID. Medio México quería que se muriera. Otros lo festejaban. Solamente sus partidarios le deseaban recuperación. Y odio y más odio
todo el día, recogiendo lo que ha sembrado. Esto no va a terminar bien. Porque si López regresa en 1 o 2 días, como dijo el secretario de Gobernación, en ninguna condición ni situación que enfrentaba habrá cambiado. No, va a vivir los mismos problemas, va a seguir sembrando el mismo odio y el tiempo es inexorable, su sexenio se está acabando. El problema acá es ¿qué México nos va a dejar? ¿Cuál es el grado de destrucción que hemos vivido? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar recuperarnos? Obvio, a López ya se le pasó el tren. Ya debió haber soltado el poder. ¿Que le falta mucho? No, no le falta nada. Lo que le falta es valentía para renunciar al poder. Y evitar, quizá así, que los norteamericanos sigan concentrando su furia en él y en los chapos. Porque teniendo ya un candidato Morena a la presidencia, López se despresuriza totalmente de esas dudas y no se le aceleraría tampoco a su sucesor, porque a su vez tendría que negociar con los narcos y con los estadounidenses, que es algo muy similar. Lo que me preocupa a mí es el odio, sobre todo. Porque, como decimos los viejos, pues son fierros, ¿no? Los fondos y el dinero y las guarderías y todo lo que ha destruido, pues bien que mal uno lo repara, ¿no? Es como un choque. Pues el carro, a fin de cuentas, se podía comprar uno nuevo, ¿no? Era irreparable ese carro, pero se podía comprar uno nuevo. Pero la vida no. Entonces, ese es el problema fundamental. No que haya destruido el INAI, no que quiera destruir al INE, no que haya destruido un sinnúmero de instituciones. No. El problema es el odio que sembró. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a recuperar? Vamos a tardar para recuperarnos de ese odio. ¿Y cuándo vamos a vivir en un México fraternal, solidario, justo? Como en Dinamarca. Qué terrible, ¿verdad? Pero esa es la neta. Y eso es lo que yo puedo comentar de todo lo demás. Que si creo que tengo COVID, que tiene COVID, pues sí, ¿por qué no? ¿No? Si tiene otra cosa, pues como dijo Juan Gabriel, ¿no? Ay tú. Pues qué bronca. ¿No? Que se recupere pronto el Señor y pues que nos deje vivir en paz, ¿no? Yo creo que era necesario aclarar un poco lo que está pasando y no dejarnos, no preocuparnos por este tipo de cosas. A fin de cuentas, pues López, saludos Daniel, por fortuna López no ha muerto, ¿no? Se puede recuperar. Los que se murieron, estos de acá, estos 800,000 que se murieron, pues estos no se van a recuperar nunca, ¿no? Se le desea a lo mejor, presidente, algo que tenga las oportunidades que no tuvieron todos estos, que todavía lloramos los mexicanos. Dios los bendiga, raza. Hasta mañana.